porque de repente como que te empiezas a ver como si fueras la mala, porque empiezas a poner límites a la gente a tu alrededor, quizás a algunas personas no les gusta. Hola a todos, bienvenidos al episodio 1 de mi podcast Las 5D. Nada más y nada menos que despierta, desinflama, desintoxica, desparasita y disfruta. Estoy aquí para hablarles más que nada de mi propósito y de este camino que empezó básicamente por una bailarina que quería ayudarse a sí misma y pues aquí estamos, muchos años después, cumpliendo esa labor y ese propósito de vida. Bueno, soy nutricionista, aquí están mis títulos, que primera vez, o sea, lo saqué hoy, ni sabía dónde lo tenía, la foto sí la tenía por ahí de cuando me gradué, pero bueno, yo me renegaba, yo ni siquiera quería estudiar. Yo siento que la mayoría de las cosas las aprendí yo por tantos años, desde los 13 14 años siempre me interesó, siempre he estado buscando y por más de que en la universidad aprendí mucho, muchísimo, aprendí en las materias como bioquímica, o sea, tuve muchísimas materias, me acuerdo que food safety, de la seguridad de la comida, materias que fueron en fisiología muy buenas. Siento que como que todo lo de verdad, como el jugo, lo aprendí yo en cursos, en investigar, o sea, en mis propios libros que me gustan. Entonces, bueno, es más allá una vocación, por eso como que nunca me interesó el título como tal, pero bueno, ahí se los dejo, este, porque me dediqué a la nutrición holística, ¿ok? Y bueno, mi proyecto, mi negocio, como lo quieran llamar, se llama Desintoxicación con Conciencia. Estoy más que nada en Instagram. También me pueden seguir en TikTok. En TikTok pongo un poquito más de ballet, que es mi otra profesión. Y nada, a esto es para que me sigan. Tengo bastante información gratuita. Tengo un grupo gratuito por Telegram. Y bueno, quiero empezar el podcast. En el podcast, ¿qué vamos a hablar? May, ¿qué vas a hacer con este podcast? Bueno, quiero empezar hablando de cómo llegué a esto. Yo quería empezar como que, bueno, de una dieta alcalina, ¿qué hacemos? Los detox, pero dije, ya va, vamos con calma. Es el podcast, vamos a hacerlo una vez a la semana, voy a estar aquí todos los miércoles. Entonces vamos poco a poco, vamos a introducirme quién soy, por qué estoy acá y quiero ir poco a poco, quiero decirles por qué estoy acá, cómo llegué, cuál fue mi propia sanación, quiero decirles todo mi camino espiritual, quiero decirles mi camino con la alimentación, con mis pacientes, quiero darles ejemplos de lo que hemos cambiado con los pacientes, con los medicamentos, o sea, sin medicamentos es lo que quiero decir. Quiero darles como que cada semana un tema específico. Pero vamos a empezar. Quiero también hablarles de las emociones y bueno, toda esa conexión mente, cuerpo y espíritu. Vamos a empezar hoy pues por lo primero, ¿cómo llegué acá? Este podcast no lo tengo memorizado, no lo tengo estudiado, lo tengo acá y quiero que salga, que fluya, que sea natural. Entonces, bueno, a eso de los 14 años me empezó a gustar mucho la nutrición porque pues en el ballet, lo cuento así porque es algo que ya he sanado y he trabajado bastante, pero bueno, yo soy bailarina de ballet, siempre amé el ballet, me gustó, nunca pensé que quería ser profesional en el ballet, es algo que se fue dando solo con los años, pero siempre me encantó y nunca, yo fui así como que la niña que nunca dejó de ir, o sea, es como, es mi lugar, creo que seguro. Pero bueno, a medida de alrededor de los 13 14 años, me dijeron que yo tenía un poco como de sobrepeso y que tenía que bajar un poco de peso, lo cual mirando las fotos y pensando en ese momento me parece una locura. Yo lo que necesitaba era continuar en la técnica, necesitaba fortalecer los músculos, no tenía nada que ver con estar gorda, pero bueno, nada, así fue y eso me llevó a indagar un poco y con la ayuda de mi mamá siempre me llevó, o sea, intentamos, fuimos a varios nutricionistas y allí como que fui aprendiendo. En mi casa nunca se comió muy mal, pero tampoco se comió muy bien. Diríamos que si en el medio sería algo semi saludable, estábamos como que en comida casera,
pero un poco hacia lo poco saludable, pero más que nada por no saber, pues como por la ignorancia. Y luego, a medida que empezamos a ir a nutricionistas, empezamos a cambiar la alimentación, cosas que hoy en día no hago. Me acuerdo que en la noche me quitaban los carbohidratos y comía muchísimo solo ensalada, y obviamente después una persona de 14 15 años que va al colegio, yo entraba a veces 6:30 o 7 y llegaba, terminaba el ballet a las 9. O sea, imagínate llegar a hacer tareas, siempre me acosté a las 12 una para pararme a las 6 de la mañana, o sea, muy fuerte, y comiendo tan poco, una persona que se está desarrollando corporalmente y en su cerebro, y estudiando en la noche. Obviamente empecé a tener pues antojos, y pues eso se me desarrolló en un desorden alimenticio, lo cual en otro episodio les quiero contar también la parte emocional de eso, pero hoy me voy a enfocar como solo en los hechos. ¿Ok? Entonces, bueno, todo ese desorden alimenticio, más que nada me causó pues mucho desenfoco, ¿ok? Y ahí empezaron mis pensamientos pues intrusivos. ¿Por qué? Porque todo, como que toda mi validación personal tenía que ver con mi peso. Entonces, ¿qué pasa? Al yo rebajar, cuando empezó ese desorden alimenticio, me empezó a ir mejor en el ballet, lo cual me empezaron, o sea, a los profesores les gustó, fue algo bueno. Entonces para mí significaba que el desorden alimenticio me había ayudado momentáneamente, sin saberlo, pensé que era algo bueno. Entonces, por ende, para aceptar esa validación, yo continúo en esto. Lo que pasa es que eso es un tiempo muy corto cuando empieza, de verdad, a afectarte mentalmente. Ya no, ya todo empieza a funcionar a medida de qué voy a comer, qué no comí, qué sí comí, contando calorías, por qué esto, por qué otro. Y la verdad es que hasta mitad de mi universidad, empezando en los 20 años, yo no tenía una información, por más de que había ido a muchos nutricionistas acá y acá, no tenía una información que de verdad me soportara. O sea, hice dietas de keto, dietas que me quitaban los carbohidratos, dietas que, o sea, no quiero decir muy, muy locas, pero cosas que no me aportaban para que yo de verdad estuviese saciada y estuviese alimentada, para que pues me saliera un poco de ese desorden alimenticio que venía pues unido de emociones, de poca valoración, de cómo se ve mi cuerpo, es lo que yo soy. Entonces a medida del tiempo tuve que trabajar mucho, y ahí es donde me ayudó mucho el despertar espiritual. Por eso empiezo con despertar, desinflamar, obviamente el cuerpo, el cerebro, ¿ok? Los órganos, para que todo empiece a funcionar mejor, desintoxicar de todos los metales pesados, de todas las cosas que nos han metido por ahí, queriendo o no queriendo, desparasitando, ¿ok? De todos esos agentes, que no lo podemos decir mucho por acá, pero todos esos agentes inhóspitos que llegan y se crecen en nuestros intestinos, viajan por el nervio vago hasta el cerebro y nos afectan cómo pensamos. La microbiota, que se ve afectada 100%, que es la que regula nuestras hormonas. Por eso hay tantos problemas con las mujeres de edades en donde ya están en la perimenopausia o hacia la menopausia, donde les causa mucho, mucho problema. Entonces, bueno, a todas estas fue fue una adolescencia difícil, diría yo, en la parte mental, porque era mucho ruido mental. Si has pasado por algún problema mental o por algún desorden alimenticio o por algo de ese estilo, donde tu mente siempre está, es como que no podía estar 100% presente en nada, porque una parte de mí siempre estaba como en ese controlar la comida, y eso te cansa de una manera que, bueno, después de los años lo fui sintiendo. Y pues luego, con el ballet pasan cosas muy lindas. Al final decido dedicarme como bailarina profesional. Me gradué de la universidad, empiezo bailarina profesional en la compañía, dando clases, y empiezo a trabajar en hospitales acá en Estados Unidos. Yo me gradué en la Universidad de Minnesota, y ahí dije, bueno, voy a ver qué tal. Trabajaba muchísimo en la mañana, me acuerdo, en el hospital como de 6 a 10, me iba a la compañía.
bailaba, luego me iba a dar clases hasta las 9 de la noche, y no me gustó mucho cómo se manejaba la nutrición en los hospitales. Primeramente, había muy pocas dietas, habían como 3 dietas bases. Me acuerdo que había renal, había NPO, nothing per mouth, nada que no se come básicamente, y dietas líquidas, y las otras que basadas como en diabetes, ese tipo de dietas. Y después esas se subdividían, se podían dividir en diálisis, resistencia a la insulina, o sea, tenían muy pocas divisiones. Y yo, o sea, ahí ya estaba un poco hacia el final de la carrera y yo decía, pero con tanto, o sea, cada persona es diferente, ¿cómo puede ser que nosotros tenemos básicamente las mismas dietas con tanta diferencia que hay entre pacientes y condiciones? Ok, ¿qué era lo otro? Lo otro importante era que los nutricionistas en los hospitales, que se trabaja mucho entre nutricionistas y entre asistentes de nutrición y dietistas, es opcional. Es como una recomendación, o sea, después de que se observa el paciente, se le da el diagnóstico, entonces la parte nutricional es como recomendaciones que les das. Y eso me pareció, no puede ser que sea algo aparte, tiene que estar 100% conectado con la condición del paciente. Entonces ahí me di cuenta que se enfocan o sea, lo primero es las medicinas, la comida del hospital es muy, muy mala, muy inflamatoria. Entonces, bueno, dije, por ahí no va la cosa y bueno, ahí en ese momento seguí bailando full time y dando clases y pues siempre, siempre estudiando, siempre aprendiendo de aquí, de acá. Ahí también me sané. Me acuerdo que estuve un tiempo en el programa de Emily Program en Minnesota, que es un programa para desórdenes alimenticios. Estuve en terapia y al principio no me sentía 100% conectada con ejercer la profesión cuando yo todavía estaba trabajando en sanarme. Hoy en día tengo 10 años pues libre de desórdenes alimenticios, estoy súper orgullosa y bueno, nada, ya estoy muy contenta y después de que, naturalmente, después de que vino la pandemia y todo eso, empecé a conectar un poco más ya con las personas que siempre he estado, bueno, posteando, compartiendo lo que hago, lo que como, lo que no. Entonces ahí pues empecé más a hacer asesorías uno a uno por mi cuenta y muy chévere, pero siempre como que yo decía, "Ay, no sé si esto de verdad es lo mío", o sea, era como varias dietas para adelgazar y ya, y era como que no sé qué, en ese momento no sabía qué me faltaba. Hoy en día ya lo sé, me faltaba era el propósito, mi propósito, por qué yo estaba haciendo eso. Y bueno, después del 2020 yo creo que fue como mi despertar de verdad, empecé primero a entender qué estoy haciendo acá, o sea, estoy viviendo el día a día, nunca había parado en todo ese tiempo bailando, con toda la universidad, y ahí fue como que, wow, ya va, que nunca he parado, ¿quién soy? Y ahí empezó mi camino, fue muy lindo, yo siento que el camino espiritual al principio es muy bonito cuando uno empieza porque te das cuenta que todos somos uno, que muchas cosas de las que voy a hablar un poco más adelante. Luego de eso viene la parte un poquito más difícil, que es cuando entonces uno dice, bueno, ahora me salgo de la víctima, no todo me pasa a mí, sino todo pasa por un aprendizaje. Entonces ahí es cuando uno tiene y empieza a tomar responsabilidad de las cosas. Y ahí es cuando fueron cambiando mis prioridades. Ya mi prioridad no era tanto como que ser una persona, siempre fui una persona muy disciplinada, lo cual lo agradezco porque eso es parte de quien me he convertido hoy, pero ya no resonaba tanto como con ser esa bailarina súper estricta, que hacía todo como perfecto, que tenía que verse de cierta manera, que tenía que ser como siempre la mejor en todo. Y pues bueno, ahí empecé a soltar mucho emocionalmente, fue, diría que duro porque encontrarse con uno mismo y hay que tener mucha como vulnerabilidad. Llega un momento que como que te sientes que eres tú contra el mundo, porque de repente como que te empiezas a ver como si fueras la mala, porque empiezas a poner límites a la gente a tu alrededor, quizás
a algunas personas no les gusta, ya no te quieres rodear con la misma gente, pero no por nada malo, sino porque quizás ya estás en otra cosa, quieres hablar de otros temas, es como que solo quieres hablar de este tipo de temas, de la sanación, y empiezo a esta parte de la sanación. Y alrededor de ya 3 años empiezo con la desintoxicación. Y ahí es donde yo empiezo a ver cambios en mi cuerpo. Empiezo a limpiar el hígado, empiezo mucho con quien amo muchísimo, a Frank Suárez. Empiezo con una dieta, bueno, desde la pandemia empiezo a ser vegetariana, poco a poco me voy alejando me voy como pues empiezo a conectarme más con los animales y con esa parte de mí, más sensible, eh, conectarme más con la naturaleza y bueno, hasta que di con una desparasitación y ahí fue cuando me cambió la vida. Fue como, desde ahí empecé a ver todo completamente diferente, boté, purgué un montón de placa mucoide, de parásitos y parásitos he botado a medida de muchas desparasitaciones, no fue que fue de una vez, pero y wow, ese ha sido el camino, porque por más de que yo me haya curado del desorden alimenticio, y por eso quiero llegar ahí, porque ese es mi propósito acá, yo todavía tenía fog, o sea, como nieblas mentales, como que se me olvidaban las cosas, no podía estar 100% presente, ya no era como pensando en la alimentación como tal, pero no estaba como 100% atenta, o sea, no, y estaba inflamada, me acuerdo que no, yo siempre he podido comer como de todo, pero era como que habían cosas que ya no me pasaba, me llenaba, en la mañana me sentía, no me sentía así como me quiero sentir yo, que es libre, como cuando bailo, que es ligero. Y entonces ahí fue cuando di con esto y empezó todo este camino y dije, esto lo tengo que compartir. Y hace un año, hace casi un año y medio, empecé primero part-time, medio tiempo, con pacientes. Y me acuerdo que dos de mis mejores amigas, yo les cuento qué es lo que estoy haciendo. Y y yo les digo, lo tienen que hacer, porque es que y ellas, pero si lo hacemos, lo queremos hacer contigo, porque tú eres la que sabes de esto. Tantos años, o sea, te encanta, siempre hablas de eso, todo el mundo ya sabe como que Mailu con la salud, con la comida, que esto, que desde siempre, yo dije, bueno, ok, yo digo, ok, a mí la verdad no me gusta trabajar mucho con adultos porque los adultos la verdad tienen muchas excusas, me gusta más siempre trabajar como con niños em, o viejos, o viejitos, o ancianitos, que di muchas clases de ballet para los adultos mayores y es chévere, pero bueno, dije, vamos a hacerlo. Y fue como, wow, ok, pude transmitir eso que creo que estaba lista, que era el momento. A todas estas, continuar con mi camino espiritual, emocional. Este año ha sido mucho trabajo de sombra, de ver esa otra parte que uno no quiere ver y que también puedo hablar más adelante de ello. Y bueno, quiero compartir mi propósito, que me di cuenta, obviamente que el propósito puede cambiar. Yo siento que como colectivo, como universo, el propósito es aprender y ascender. ¿Qué significa ascender? Como volver a casa. Vinimos a aprender y a llevarnos todas esas enseñanzas de cómo se vive aquí en la Tierra para llevarlo a de donde sea que seamos o que pienses que eres. Ese es como colectivo volver a casa con todo ese aprendizaje y integrar lo aprendido, pero como persona cada uno, yo siento que cada uno tiene un alma que tiene un propósito específico en el medio, o sea, dentro de ese propósito mayor colectivo. Y el mío, y por eso es que conecto el ballet con la nutrición, o sea, finalmente este año como que ¡ah! Porque yo de niña, de siempre ser tan disciplinada, tan estricta, querer hacer las cosas bien, ser súper callada, obedecer, siento que no disfruté al máximo y, y siento que yo soy una persona que le gusta como que, a pesar de todo, como que he mantenido ese niño interno y, y me conecto,
me puedo conectar con los niños también y también con los adolescentes. Y es como que no he perdido esa chispa porque es eso, viene de volver a conectar con ese disfrute que a veces uno apaga por querer ser mayor, por querer cumplir un rol que quizá ni siquiera lo decidimos nosotros, sino lo decidió pues la sociedad por nosotros. Pero para eso, pero para poder disfrutar, para aprender a poder de verdad disfrutar del ballet, que siento que lo he disfrutado más que nada los últimos 5 años, em, tuve que limpiarme, tuve que primero despertar, tuve que desintoxicar de todos esos tóxicos, no solo de lo que comemos, sino de lo que hemos comido desde que somos chiquitos, porque todo eso se queda ahí trabado, que más le explicaré a medida de los episodios, pero en lo que se llama la placa mucoide y trabado como metales pesados y también los tóxicos que vienen pues de las emociones, de las conversaciones que no llegan a nada, de las noticias, de cosas que realmente no están en alineación con nosotros y seguimos ahí como eh, ingiriendo ese contenido. Imagínense en las redes tanta información, tantas cosas que nos afectan, todas estas emociones trabadas, cuántas veces, imagínense en el ballet que uno ni siquiera podía decir nada, cuántas emociones trabadas, todo eso se traba en nuestro cuerpo. Y cuando todo eso emocional se queda trabado, se vuelve materia y ahí es donde vienen la intoxicación y por ende las enfermedades. Entonces, desintoxicar, desparasitar, porque luego cuando eso se queda y se vuelve materia, se pudre y cuando hay pudrición es cuando estas entidades pues se, se reproducen y se van por todos lados de nuestro cuerpo y pues nos afectan. Nos afectan no solo, ¿cómo les quiero decir? Es como que si tengas una personita ahí diciéndote una cosa opuesta a lo que tú quieres. Entonces, por eso se crea eso. Yo quiero esto, pero esto. Quiero esto, pero no. Es difícil conectarse con la conciencia y con de verdad lo que tú quieres. Por eso a veces no, por eso se confunde tanto con el amor propio. No, pero es que mi cuerpo me dice que sí, que me coma esa dona. Pero claro, ¿quién te lo dice? Con eso, a eso es lo que yo me dedico con la desintoxicación con conciencia, a que poco a poco cada vez más empecemos a discernir. Entonces, ahí, después de despertar, después de saber quién soy, es desinflamar el cuerpo completamente, todos los órganos que se inflaman, toda la piel, toda esa intoxicación, todo esa, cuando te paras y sientes que no puedes, todo eso es completamente información. Miren, cuántos dolores del cuerpo simplemente con una dieta desinflamatoria los hemos curado con pacientes que ni siquiera hemos llegado a desparasitar, sino solamente con desintoxicar y desinflamar ya se empiezan a quitar los dolores de, mm, de rodillas, de talones, de espalda, de ciática, de cabeza. O sea, es verdaderamente impresionante. Y bueno, después desparasitar y todo eso para llegar al propósito que es disfrutar. Porque si no hay salud, no podemos disfrutar. Y es volver a conectar con quienes realmente somos. Espero que les guste. Y bueno, aquí está, que no se pudo ver entre todo el podcast, mi camisa Team Detoxer y soy. Y bueno, denle like, comenten porfa qué quisieran que les hable más en los otros episodios, si quisieran que les hable más como de ese camino de mi desorden alimenticio, de la parte espiritual, de la parte emocional, o que ya vaya directo a tópico de placa mucoide, cómo desparasitamos, cuáles son los programas que tengo, toda esa área, porfa pónganme en los comentarios, denle like porfa que hasta me arregle el pelo y suscríbanse. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Para mis planes personalizados, porfa, ahí se meten en la cajita, en el link, si quieren agendar una cita. Y bueno, los detox grupales los hago alrededor de 4 o 6 veces al año. El próximo ya sería en enero. Y bueno, muchísimas gracias. Chao, chao.